Porque Dios necesita que su pueblo esté convencido, su pueblo esté convencido de que Él viene por segunda vez. Amén. ¿Cuánto le esperan? No es el título. Estoy dándole una entrada al título. Le estoy diciendo el porqué de este título. Necesitamos estar convencidos y obviamente debemos estar convencidos, pero si es algo hoy el pueblo de Dios está, el enemigo no se queda quieto y el enemigo está tratando para que el pueblo de Dios, hermano, no esté preparado. Obviamente el Señor viene por segunda vez, amén, pero los sucesos antes de la segunda venida sabemos, como dijo el apóstol Pablo, los que estamos en Cristo, amén, los que estamos vivos, en un abrir y un cerrar de ojos. O sea, no hay palabras que ocupen en ese abrir y cerrar de ojos, no hay arrepentimiento, no hay nada. Seremos ¿qué? Arrebatados, amén. Pero el hecho de que la profecía está caminando y no se ha detenido, no ha cesado la profecía en el cumplimiento del Señor, en el cumplimiento de los tiempos, amados hermanos. Tenemos nosotros que caminar en ese tiempo de la profecía, en los tiempos del Señor, en los tiempos señalados por Dios. El título entonces en esta noche es, y permítame que pronto hoy, no sé si pueda terminar, pero quiero hacerlo de una forma como didáctica con ustedes. Ven, y por eso les pasaba, ojalá las personas que nos puedan estar viendo por canal también puedan tener un resaltador y lo puedan hacer de esta forma. Aprenderán y su fe crecerá y usted será afirmado en la palabra del Señor. Profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. Profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. Amén. Profecías. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Si usted llegó, diga fuerte amén. Y de hecho aproveche de una vez, resalte ese texto que es el texto introductorio para este título. Y la entrada de este título es a ese orden, se puede decir cronológico, en la primera venida del Señor Jesús. Es de la primera venida del Señor Jesús y su cumplimiento. Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra, la Reina Valera, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Repita conmigo ahí, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? Hijos. ¿Cuántos hijos adoptados hay aquí por el Señor Todopoderoso? ¿Cuántos han sido adoptados? Amén. Aleluya. Porque nos adoptó, con precio de sangre nos compró, el precio más alto, el precio con que nos redimió su sangre. Dice entonces la Escritura en Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esa palabra, subráyela allí, cumplimiento del tiempo, amados hermanos. En otras versiones, esa primera estrofa o esa parte A dice, por ejemplo, en otras versiones, en la traducción lenguaje actual dice: pero cuando llegó el día señalado por Dios. En la traducción lenguaje actual. En la Nueva Biblia Viva dice: pero cuando se cumplió el plazo. Escuche usted, si de pronto no tiene otras versiones, de pronto los que tienen ahí el celular se están ayudando porque pues tienen la oportunidad.
Pero si usted me está escuchando y solo tiene la palabra allí, escuchen, dice, cuando se cumplió el plazo. La nueva Biblia viva. Nueva traducción viviente dice, pero cuando se cumplió sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido. Estoy leyendo en otras versiones, la primera parte, la parte A. Nueva traducción viviente dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido. La Biblia, la palabra, dice, pero al llegar el momento cumbre de la historia, oiga, pero al llegar el momento cumbre de la historia, Biblia, la palabra. Y de las últimas que he escogido, tengo ahí la Biblia latinoamericana, o de las Américas, perdón. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, la plenitud del tiempo. Esa parte del cumplimiento en griego es la palabra pleroma, que es la palabra llenar o terminación, la palabra pleroma, que habla de plenitud. La traducción o esta versión, la Biblia, las Américas, lo dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino el tiempo señalado, cuando se cumplió el tiempo, cuando se llenó la hora, el tiempo, cuando se cumplió el tiempo establecido. Pero al llegar el momento cumbre de la historia, en otras versiones, dice que la plenitud del tiempo, una vieja palabra del griego plereo, doble O, que significa, nuevamente les digo, llenar. Y aquí significa el complemento del tiempo precedente. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 10. Esta es una breve introducción larga, para que no se me asuste. Efesios capítulo 1, versículo 10, ¿cierto? Les dije. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento ¿del qué? De los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en los papiros, estoy leyendo, se encuentran algunos ejemplos en el sentido de complementar o de acompañar, cuando estamos hablando del cumplimiento, de la palabra cumplimiento. Dios envió a su Hijo preexistente. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, por favor. Vaya entonces usted conmigo. Efesios sigue Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice el Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Dios envió a su Hijo ¿qué? Preexistente. Cuando llegó el tiempo, ¿para qué? Para sus propósitos. Ahora, también la palabra plenitud del tiempo se refiere, en otro comentario encontraba yo, se refiere al tiempo señalado por el Padre celestial en que los herederos llegarían a la mayoría de edad. Si usted puede ir todavía ahí a Gálatas, acuérdese. También la plenitud del tiempo se refiere al tiempo señalado por el Padre celestial en que los herederos llegarían a la mayoría de edad. Entonces nuevamente usted vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, por favor. Versículo 2 dice así:
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo. Pero dice el versículo 2, que es el versículo de referencia, dice que sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre Celestial señaló un tiempo, ¿para quién? Para su Hijo. Fue señalado, ese de antemano ya fue señalado para su Hijo, para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Amado hermano, dice, Él es el Hijo eterno, ¿quién? De Dios. Perdón, me salté 3 renglones. Dice, tenemos aquí en pocas palabras una maravillosa declaración sobre la deidad y la humanidad de Cristo el Salvador. Él es el Hijo eterno de Dios, pero nació de mujer. Si Jesús fuese solo un hombre, estaría de más decir que era nacido de mujer. Escuche, si Jesús fuera solo un hombre, estaría de más decir que era nacido de mujer. Pregunta: ¿de qué otra manera podría nacer un mero hombre? Es la pregunta. ¿De qué otra manera podría nacer un mero hombre? La expresión en el caso de nuestro Señor Jesucristo da testimonio de la singularidad de su persona. Da testimonio de la singularidad de su persona y del modo singular de su nacimiento. ¿Por qué? ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? Nació en el mundo como un israelita. Nació por ello bajo la ley. Como hijo de Dios, el Señor Jesús jamás, oiga, hubiera estado bajo la ley. Ahora, déjeme que termine. Y pastor, ¿cómo así? Como hijo de Dios, el Señor Jesús jamás hubiera estado bajo la ley. Él era quien la había promulgado. ¿O no así? ¿Quién dictó la ley? ¿Quién promulgó la ley? Pero, déjeme terminarle aquí. En una gracia llena de condescendencia, se puso a sí mismo bajo la ley que él había promulgado, para poder magnificarla con su propia vida y llevar la maldición de la misma con su muerte. Recuerden que leímos allá atrás, ¿cierto? Filipenses capítulo 2, 6, versículo al 7. Mateo 5, 17 dice: el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplirla. Para cumplir el propósito de Dios. Para que fuera consumado el propósito, el plan divino en la persona de Jesucristo. Amén. Y por eso el título es, amados hermanos, profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. Pero es necesario de antemano tener esta introducción. Bueno, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, ¿recuerda usted? Esperaban que se cumpliese pronto. Génesis
capítulo 3, versículo 15. Dice su palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, que es el Señor mismo en persona, el mismo Padre, recuerden que ellos podían ver a Dios. Dios se paseaba, Él estaba entre ellos. De la presencia de Dios. Y el Señor les dice estas palabras. Ellos esperaban que se cumpliese pronto esa promesa. Ellos no sabían para qué tiempo era esa promesa. Ellos vieron que esa promesa podía traer libertad de su pecado, de su condición, de la naturaleza que ahora estaba en ellos, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de esclavitud, la naturaleza rebelde, la naturaleza de los cuales ellos habían, por la desobediencia, tomado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando ellos escucharon esta promesa, esperaban que se cumpliese pronto, hermanos. Dieron gozosamente la bienvenida a su primer hijo o a su primogénito, esperando que fuese el libertador, pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Noé, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los santos profetas, los hombres de Dios. La promesa fue repetida, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel, dice, revelaba el tiempo de su advenimiento. Pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, de su llegada, de su aparición. Pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas fueron menguando y cesaron, amados hermanos. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 12, versículo 22. Ezequiel 12, 22. Voy a buscarlo en las otras versiones mientras ustedes también lo buscan allí. Ezequiel capítulo 12, versículo 22. Hijo de hombre, dice. El Señor le está hablando a Ezequiel. ¿Qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, dos puntos: se va prolongando los días y desaparecerá toda visión. Mira que no eran pueblos paganos lo que estaban diciendo, no se escuchaba de los pueblos paganos del mundo. ¿Se escuchaba de dónde? Del mismo pueblo. Del mismo pueblo de Israel. Hoy la iglesia, donde tenemos que tener cuidado de donde no puede estar esto en nuestros labios, en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni en ninguna parte de nuestro cuerpo, ni en ninguna parte de nuestro ser.
mayormente nosotros, que no solo tenemos el Antiguo Testamento, sino ese nuevo pacto, esa nueva alianza, esas escrituras que dan testimonio no solamente del antiguo, sino de aquel y de aquel que murió en la cruz, de sus apóstoles, de la iglesia primitiva y de los hombres que prosiguieron hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de sus días, y aún sin ver todavía ¿qué? La promesa. Hasta hoy. Dígame, ¿cuántos han muerto en Cristo Jesús en todo el planeta Tierra? ¿Cuántos han muerto y cuántos están descansando en la presencia del Señor? ¿Esperando qué? Ser levantados, el sonido de la trompeta. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo ¿qué? Resucitarán primero. Pero hermano, es bueno buscar en otras versiones, y tremendo lo que dicen otras versiones, hermanos. Porque esto está involucrando al pueblo de Israel, no está hablando de qué es lo que dicen los pueblos paganos de nosotros, o sea, que es lo normal hoy, qué dicen las otras religiones de nosotros, qué dice el mundo de nosotros, de nuestra fe, de nuestra esperanza. Se burlan. Uy, hermano, ¿usted cuánto tiempo metido en esa iglesia? Usted sí pierde el tiempo, ¿no? Oiga, hermano, usted se envejeció en esa iglesia siendo cristiano y no le conozco ni una novia. Se quedó virgen. Hay gente que se ha quedado virgen, hermano, hombres, mujeres también. Algunos aquí piensan, uy, Señor, yo no. Demórate un poquito para casarme. Pues algunos no se van a casar, ni se van a ennoviar, ni se van a enamorar. Y el día de que se iban a casar, todo ese día que estaba planeado, ¡pum! Y si ese día se casaron y a los dos hijos de Dios se los llevan, porque tantas cosas estará pasando en el planeta, en el globo terráqueo, hermano, tantas cosas, hermanos, tantos planes del hombre, tanta inmoralidad, también súmele usted tanta violencia. En el momento en que iban a acabar con la vida de un hijo de Dios, apuntando con un arma, y en ese momento ¿qué? Se lo lleva el Señor. Dígame, ese que queda ¿qué? Los niños, los bebés que están a punto de nacer, de dar luz, ese día estaba planeado, será arrancado, arrebatado el vientre, quedará ese vientre vacío. Y habrá llanto en muchas partes de la tierra también. Porque usted dice, ay, pastor, es que solo dice que los niños y los bebés no. Hermano, toda embarazada quedará vacía el día del Señor. Por eso también dice el Señor, hay de las que están encintas para aquellos días donde comience a reinar el tiempo de ¿qué? Del anticristo. Porque será el tiempo que ha estado esperando la tierra de paz, y ahora le llaman paz total, paz y seguridad. Y esa paz la va a mostrar en manera engañosa el anticristo. ¿Será tan saludable? ¿Será que todas las personas la tengan por igual? La riqueza, todo, que la gente, hoy en tiempo la gente no quiere tener hijos,
Pero en ese tiempo donde habrá tanta seguridad, tanta paz, hoy la gente pues dice, no, yo no, no, las parejas. Las parejas seguirán, el mundo seguirá y tendrán sus hijos. Ay de aquellos, dice el Señor. Porque es el juicio, la reprensión que va a venir a la tierra será tanta el hambre, peor que aquellos tiempos de Egipto, cuando José, peor que aquellos tiempos sobre toda la tierra, hermanos. Me dice el Señor, donde compartirán el hijo. Dame acá tu hijo y yo te doy el mío. Será la hambruna aquellos que queden los moradores de la tierra que se fueron, que se quedaron sin Cristo. En la PDT, esa última parte o esa parte B, después de 2 puntos, nuevamente vuelvo a leerla en la Reina Valera. Dice, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. En la palabra de Dios para todos dice, el tiempo, ¿qué dicen los hijos? Este refrán que dicen los hijos de Israel, la iglesia, el tiempo pasa y las visiones no se cumplen. Tremendo. Mire, el tiempo pasa y las visiones no se cumplen. Y eso puede estar pasando en la iglesia. El diablo entra con su mentira, con su engaño, y muchos hoy están claudicando en 2 pensamientos. Pero ¿qué es lo que pasa? En la traducción lenguaje actual dice, pasan y pasan los días y lo que anunció el profeta no se cumple. Obviamente hoy hay unos ministerios que se llaman profetas y no es palabra de Dios, que no se va a cumplir. Hay otros con espíritu de adivinación y obviamente a usted va a esos lugares y te hablan a la oreja y te adivinan. Y te quedas allí y te dices, wow, aquí sí, este lugar está mejor. Allá predican y predican palabra, a cambio acá me hablan el oído tan bueno y se me cumple. Ay, qué rico. Y a esos lugares si llevas el invitado. Uy, mira que tengo un lugar tan bueno, pero se me cumple. Trae acá a tu invitado también a escuchar la palabra de Dios. Palabra que sí es palabra de Dios. Palabra que no es engaño. Palabra que es verdad. Palabra que te saca de la mentira. Palabra que te saca del engaño. Palabra que te lleva al camino de la verdad. Palabra que te separa de este mundo. Palabra que te consagra. Palabra que te bendice, amado. Palabra que te santifica. Palabra que te edifica. Pero hoy el mundo está ¿qué, hermanos? Con el comezón de oír. Y la iglesia tiene que tener cuidado. Dice en la Nueva Biblia Viva los días que dicen, ¿qué dicen? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el pueblo de Israel? Los días al pasar vuelven mentiroso a cada profeta. Oiga. La Nueva Traducción Viviente dice, el tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Eso estaba diciendo el pueblo de Israel, hermanos. Propio pueblo de Dios. El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Esto como que no va a pasar nada, hermanos. ¿Cuál arrebatamiento, hermano? ¿Cuál? ¿Para qué santificarnos? ¿Para qué vivir en santidad? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué ir a la iglesia? Ir. ¿Para qué escuchar tanta palabra? ¿Para qué tanto esto, hermanos? Y muchos caen en ese lenguaje, hermanos. En la Nueva Versión Internacional dice, se cumple el tiempo, pero no la visión. Por los siglos los judíos se preguntaban cuándo vendría el Mesías, pero el tiempo de Dios fue perfecto, hermanos. Y como dice Gálatas 4, el cumplimiento del ¿qué? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos glorifican a Dios?
¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Entonces, esas profecías acerca de Jesús y su cumplimiento, en ese orden cronológico, déjeme decirle, usted va a tomar, vamos a ver, el Antiguo Testamento. Algunos dirán, ay, pastor, un método. Algunos ya saben, y qué bueno que ya saben. Algunos no saben. Algunos de los que están escuchando allá por el canal, ni siquiera, hermanos, se percatan de, ay, ¿cómo así? ¿Esto se cumplió en Jesús? Sí. La profecía predicha, ¿se cumplió en un tiempo? Sí. ¿Pasaron siglos? Claro. Pero se cumplió. Y leíamos la primera de ellas, coloque usted, sería la simiente de una mujer. Sería, entre comillas, la simiente de una mujer. Recuerden que leímos Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué va a escribir al lado usted de Génesis capítulo 3 versículo 15 con un bolígrafo, un lápiz? Usted va a escribir cumplimiento de esta profecía, o cumplimiento la CP, cumplimiento de CP. Gálatas capítulo 4 versículo 4, lo acabamos de leer, ¿cierto? Pero cuando vino el tiempo, cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley. Apocalipsis 12:5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para ¿qué? Su trono. Segunda profecía. Vamos a ver hasta dónde nos dan. Yo tengo 38 aquí. Sería descendiente de Abraham. Génesis 18:18. Ya estamos entrando en ese orden cronológico. Habiendo, si usted ve, de pronto ahí está en el televisor, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Recuerde que esto ¿qué? Fue dicho por nuestro Dios. ¿En qué? Génesis 12:3, cuando el Señor dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sería descendiente de Abraham. Esta es la segunda. Hechos capítulo 3 versículo 25. Entonces usted coloca, por favor, al lado de allí de Génesis 18:18, al lado abajito, CP Hechos 17:3-25. Y yo estoy leyendo, yo no voy a tratar de explicar aquí el texto ni nada, hermano, nada más. Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo ¿a quién? A Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El por qué yo hace rato había visto este tema en la Biblia que tengo. Y yo dije, algún día Dios me permite compartir. ¿Por qué, hermanos? Porque si todo lo que, hermanos, se profetizó sobre el Señor Jesucristo en su primera venida
se cumplió. Todo se va a cumplir al pie de la letra. No va a pasar ni una tilde, hermano, no va a pasar ni una coma, que todo se tendrá que cumplir, hermanos, al pie de la letra. Esto tiene que afirmar su corazón, esto tiene que afirmar su fe, esto tiene que afirmar su vida espiritual. Esto tiene que ponerlo usted en el contexto de quién es, la identidad. Usted como adoptado, lo decíamos, hechos hijos de Dios, nos adoptó, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Génesis, la tercera, perdón, sería descendiente de Isaac en ese orden cronológico. Génesis 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes de él. Miren la profecía aquí. Estamos hablando que ese tiempo transcurrido, mire, 4000 años aproximadamente, ¿cierto? Al nacimiento del Señor Jesús. Y respondió Dios, ¿cierto? Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac, y confirmaré que mi pacto con él como pacto que perpetuo para sus descendientes después de él. Apunte ahí a un lado de Génesis 17, 19, Mateo capítulo 1 versículo 2. Capítulo 1 versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Lucas capítulo 3 versículo 34. Vaya también a Lucas. Por favor. Sí. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Si usted puede ver en el versículo 23, por causa del tiempo yo no lo voy a leer todo, pero ahí está, genealogía de Jesús. Siguiente. Aproximadamente 1440, 1400 años. Mire, esta profecía, mire todo el tiempo. Sería descendiente de Jacob. Números 24, 17. Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, dice, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Lucas capítulo 3 versículo 34, que ya se lo dije. Corrobora nuevamente otra vez allí. Ahora, ¿es necesario saber de esta descendencia? Claro, hermanos. Siguiente, descendencia de la tribu de Judá. O sea, descendería de qué? De la tribu de Judá. Génesis 49, versículo 10.
Y si usted puede leer allí en el televisor, en la pantalla, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Nuevamente otra vez Lucas 3:33, hijo de Aminadab. Leíamos el 34, ahora vamos a leer el 33 y nuevamente, y recuerden la genealogía desde el versículo 23. Hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Ron, hijo de Fares, hijo de Judá. También en Mateo 1, capítulo 1, del 2 y el 3. Coloque usted ahí al lado de Génesis 49:10. Siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería el heredero del trono de David. Profecía dicha en Isaías aproximadamente 740 años antes de su nacimiento, antes de Cristo. Isaías capítulo 9 versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esa es la profecía que le está dando el Señor a través de Isaías sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué cosa tan tremenda, hermanos. 740 años antes. Y el cumplimiento de esa palabra, si usted lo quiere también, le puede apuntar también Isaías 11, capítulo 11 del 1 al 5 de este mismo texto, referencia. Y segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Esta palabra también está predicha allí, profetizada sobre nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente nos refiero otra vez a Mateo 1:1. Ve usted que ese orden cronológico, descendencia, sería descendencia, nos lleva siempre a Mateo 1:1 por ahora y Lucas. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Séptima, el tiempo de su nacimiento. Perdón, el lugar de su nacimiento. Su lugar de nacimiento. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aproximadamente esta profecía 745-715 antes de Cristo. Pero tú, Belén Efrata, el lugar de su nacimiento. Mateo capítulo 2 versículo 1. Coloque usted ahí, resalte ese texto, resalte Miqueas y ponga CP Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, recuerden, los magos que visitaron al Señor. Y usted sabe esta palabra. No, me perdona, pero no tengo por qué entrar más a explicar este cumplimiento. Es el cumplimiento, y eso usted lo debe tener claro en su Biblia, claro en su vida, en su mente. ¿Cuándo? Digo, ¿de a dónde? Miqueas, ¿cuántos años atrás se habló de ese lugar, el sitio, el lugar preciso? Así fue en Belén, y allí el Señor nació, el lugar, ahí en ese lugar fue predicho. Mire, ¿cuántos siglos pasaron? 740 años. ¿Cuántos siglos? 7 siglos, ¿cierto? Aproximadamente. 8. Nacería de una virgen. Amén. ¿Dónde fue dicho? Isaías 7, versículo 14.
Subrayelo, resáltelo. Isaías 7, versículo 14. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? ¿Cuántos años aproximadamente? Aproximadamente casi el mismo tiempo de Miqueas, 740 años. He aquí, el Señor mismo dará señal, el Señor dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, 2 puntos. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y Lucas capítulo 1, 26 al 35. Esto es como tema de universitarios, hermano. Como tema de estudio, como un tema de una clase. Pero que usted no puede pasar, ignorar por alto. Versículo 26, ¿cierto? Les dije. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saturación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisa, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes, la que llamaban ¿a qué? Estéril. Bueno, hasta allí. Vamos en 8. Vamos a dejar hasta el 10 por causa del tiempo. La matanza de los niños, que fue predicha aproximadamente 604, 580 antes de Cristo. Fue profetizado, dice, mire, Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá. Profeta Jeremías. Llanto y lloro amargo. Raquel, la que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Dónde está el cumplimiento de esta palabra predicha? Mateo capítulo 2, versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y 10º, Oseas capítulo 11, versículo 1. Aproximadamente 755 antes de Cristo. Oseas capítulo 11, versículo 1. El nombre de esta 10ª profecía es la huida de Egipto.
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 2, versículo 14. Coloque ahí a un lado. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue ¿qué? A Egipto. Y usted puede ver la historia, usted sabe, usted ha leído allí Mateo, por qué se fue a Egipto. Pero era necesario que se cumpliese esta palabra 750 años aproximadamente antes de Cristo. Yo le pido por favor, si puede inclinar su rostro, su cabeza y darle gracias al Señor por su palabra en esta noche. Te damos gracias, bendito Dios. Padre, gracias porque tu palabra afirma más nuestros corazones. Señor, las señales están allí para estos tiempos, Señor. Y la iglesia todavía claudicando en dos pensamientos. Iglesia que dice, hombres y mujeres que dicen, no, hoy no me consagro, mañana me consagro. Mañana vuelvo a la iglesia. Mañana comienzo a buscar de Dios otra vez. Eso todavía falta mucho, hermano. Arrebatamiento, no, hermano. Estamos tan cerca, iglesia. Que el Señor, si dejó la parábola de las 10 vírgenes, es para que no nos confiemos. No te confíes, hombre, varón, mujer. Usted que me escucha hoy, Cristo viene por su iglesia. Pero Él no va a dejar que su iglesia pase por los juicios que Él ha promulgado sobre esta tierra para los desobedientes hombres impíos. Yo te pido, Señor, afirma hoy nuestros corazones. Y porque aun cuando pasaron siglos antes de tu primera venida, y ese silencio, Señor, que hay en ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese silencio, Dios. Pero había gente que se estaba esperando, como aquella mujer, como aquel hombre y aquella mujer que te pudo abrazar, tomarte en sus brazos y decir, ahora sí puedo. Había gente, Señor, que te estaba esperando, gente que estaba esperando la promesa. Permítenos así, Señor, esperarte cada día como si fuera el último día, el último momento, Señor. Estas horas, las últimas horas, santifícanos y purifícanos. Esta mujer estaba preparada en su mente, en su espíritu. Estaba velando día y noche allí. Este hombre allí lo vieron. Oh Dios, prepáranos, ilumínanos más, Señor. Y que cada día tu iglesia estemos allí, Señor. El poder verte un día cara a cara, Señor.
y estar delante de tu trono, Señor. Delante de tu presencia sea el deseo de nuestros corazones. Ese es el único deseo, no hay otro deseo aquí en la tierra, es verte, verte a ti, Señor. Te esperamos, Señor, verte a ti, Señor, es el anhelo, no hay más. No hay nada, no hay en este mundo, no hay nada más, no hay otro lugar, no hay otra cosa que ocupe ese lugar. No hay otro nada más en nuestros pensamientos, Señor. El poder, Señor, ser arrancados y ser llevados, Señor, y ser subidos a tu presencia, Señor. Y poder ver con nuestros ojos cómo se abren los cielos a esa tierra, a ese paraíso, a ese lugar preparado, a esa habitación, esa casa eterna, a esos cielos nuevos, a ese sol que es usted, a ver su trono, su gloria, contemplar su gloria, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Y esperamos en usted, Señor. Esperamos y esperamos. Bendice a mis hermanos y llévanos con bien a nuestras casas. Gracias, Señor. Recibe toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén y amén. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Gracias, hermanos. Gracias.